Cada mundial deja historias inolvidables. Selecciones que superan todas las expectativas y sorprenden al mundo, pero también otras que llegan como favoritas, con plantillas llenas de estrellas, y terminan marchándose mucho antes de lo esperado. El Mundial de 2026 no fue la excepción. Varias potencias decepcionaron a millones de aficionados, algunas quedaron eliminadas cuando eran candidatas al título y otras simplemente nunca mostraron el nivel que todos esperaban. Por eso, en este video repasaremos las 8 mayores decepciones del Mundial de 2026, analizando qué esperaba el mundo de ellas, hasta dónde llegaron y por qué terminaron dejando una sensación de fracaso. ¡Comencemos! Abrimos el ranking con Turquía. Después de 24 años de ausencia, los turcos regresaban a una Copa del Mundo con una generación que había despertado mucha ilusión tras una gran fase de clasificación. El sorteo incluso parecía favorecerlos, ya que compartían grupo con Estados Unidos, Australia y Paraguay, un grupo complicado, pero en el que tenían argumentos suficientes para pelear por uno de los boletos a la siguiente ronda. Sin embargo, el Mundial comenzó de la peor manera posible. En su debut cayeron 2-0 frente a Australia, y unos días después, volvieron a perder por 1-0 ante Paraguay. Con 2 derrotas consecutivas, Turquía quedó prácticamente eliminada antes de disputar su último partido. En la jornada final consiguió una importante victoria por 3-2 sobre Estados Unidos, demostrando el nivel que muchos esperaban desde el inicio del torneo. El problema fue que la reacción llegó demasiado tarde. Los 6 puntos perdidos en las primeras 2 fechas terminaron siendo imposibles de remontar y la selección quedó eliminada en la fase de grupos. Quizá Turquía no era una candidata para pelear por el campeonato, pero sí era una de las selecciones llamadas a dar la sorpresa y avanzar a la fase de eliminación directa. Después de las expectativas que había generado su regreso a un mundial y del talento de varios de sus futbolistas, despedirse tan pronto terminó convirtiéndola en la 8ª mayor decepción del Mundial de 2026. En el 7º lugar aparece Japón. Después de sorprender al mundo en Qatar 2022 eliminando a Alemania y España en la fase de grupos, y de consolidarse como una de las selecciones más fuertes de Asia, las expectativas para este mundial eran muy altas. Muchos la señalaban como una candidata a alcanzar, por primera vez en su historia, los cuartos de final. Y la fase de grupos parecía confirmar esas expectativas. Japón terminó como líder de su grupo, mostrando un fútbol ordenado, intenso y muy efectivo, dejando la sensación de que estaba lista para dar otro paso adelante en la élite del fútbol mundial. Sin embargo, en los 16avos de final se encontró con Brasil. Aunque los japoneses compitieron de gran manera e incluso pusieron en aprietos a la selección sudamericana durante varios momentos del partido, terminaron cayendo por 2-1 y quedaron eliminados del torneo. Es cierto que perder contra Brasil nunca puede considerarse un fracaso absoluto. El problema es que Japón llegaba con la ilusión de romper definitivamente la barrera de las fases finales y consolidarse entre las mejores selecciones del mundo. En cambio, volvió a despedirse en la primera ronda de eliminación directa, dejando la sensación de que todavía le falta ese último paso para competir de tú a tú con las grandes potencias del fútbol mundial. En el 6º lugar está Alemania. Después de los fracasos consecutivos en Rusia 2018 y Qatar 2022, los alemanes llegaban al Mundial de 2026 con la misión de demostrar que habían recuperado el nivel que los convirtió en una de las selecciones más exitosas de la historia. Bajo el mando de Julian Nagelsmann y con una mezcla de jóvenes talentos y jugadores experimentados, muchos la colocaban nuevamente entre las candidatas a pelear por el título. La fase de grupos dejó buenas sensaciones. Alemania terminó como líder de su grupo y volvió a mostrar una identidad de juego mucho más sólida que en los torneos anteriores. Parecía que, por fin, el proceso de reconstrucción estaba dando resultados y que podía volver a competir contra cualquier rival. Sin embargo, su participación terminó de manera inesperada en los 16avos de final. Frente a Paraguay, Alemania fue incapaz de marcar diferencias durante los 120 minutos y, tras empatar 1-1, todo se decidió desde el punto penal. Ahí, los sudamericanos fueron más efectivos y eliminaron a una de las grandes favoritas del campeonato. Aunque caer en una tanda de penales siempre tiene un componente de azar, la realidad es que muy pocos esperaban ver a Alemania despedirse tan pronto del Mundial. Después del buen rendimiento mostrado en la fase de grupos, la expectativa era volver a verla entre las mejores selecciones del torneo. En cambio, su aventura terminó mucho antes de lo previsto, convirtiéndose en otra gran decepción de esta Copa del Mundo. En el 5º lugar aparece Colombia. Después de una extraordinaria eliminatoria y de llegar al Mundial como una de las selecciones con mejor nivel de Sudamérica, muchos pensaban que este podía ser el torneo donde finalmente igualara, o incluso superara, la histórica actuación de Brasil 2014. La ilusión era enorme y había argumentos para creer que podía competir contra cualquiera. La fase de grupos reforzó esa expectativa. Colombia avanzó con autoridad y mostró un equipo sólido, equilibrado y con una identidad muy clara. En los 16avos de final superó por la mínima a Ghana en un partido muy disputado, consiguiendo el boleto a los octavos y manteniendo vivo el sueño de hacer historia. Sin embargo, en los octavos de final se encontró con Suiza.
Fue un encuentro muy cerrado, con pocas oportunidades para ambos equipos y en el que ninguno logró romper el empate durante los 120 minutos. Todo se definió desde el punto penal, donde Colombia terminó cayendo en una tanda dramática que puso fin a su participación en el torneo. Llegar hasta los octavos de final puede parecer una actuación aceptable para muchas selecciones, pero no para una Colombia que había generado expectativas mucho más altas. Por el nivel que mostró antes y durante el Mundial, muchos la veían como una seria candidata a instalarse entre las 8 mejores del torneo. Quedarse nuevamente a las puertas de los cuartos de final dejó una sensación de oportunidad desperdiciada y convirtió a los cafeteros en una de las mayores decepciones del Mundial de 2026. En el cuarto lugar aparece Ecuador. La selección sudamericana llegaba al Mundial de 2026 con mucha ilusión después de consolidarse como uno de los equipos más competitivos de la Conmebol. Con una generación joven, intensa y cada vez más experimentada, muchos la consideraban una de las candidatas a convertirse en la gran sorpresa del torneo e incluso alcanzar, por primera vez, unos cuartos de final. Y durante gran parte del Mundial estuvo a la altura de esas expectativas. Ecuador superó la fase de grupos mostrando un fútbol muy sólido, especialmente en defensa, y avanzó a los 16avos de final con la sensación de que podía competir de tú a tú contra cualquier rival. Sin embargo, en esa ronda se encontró con México. Lo que prometía ser uno de los partidos más parejos de la fase, terminó siendo una noche muy complicada para los ecuatorianos. México fue claramente superior y se impuso por 2-0, dejando sin respuesta a una selección que nunca logró mostrar el nivel que había exhibido durante la fase de grupos. La eliminación fue especialmente dolorosa porque las expectativas alrededor de Ecuador eran mucho más altas. Muchos aficionados y analistas la veían llegando, al menos, hasta los cuartos de final, gracias al crecimiento que había mostrado en los últimos años. En cambio, el sueño terminó en los 16avos de final, convirtiéndose en una de las mayores oportunidades desperdiciadas del Mundial de 2026. En el tercer lugar está Países Bajos. Los neerlandeses llegaban al Mundial de 2026 como una de las selecciones más fuertes de Europa. Con una plantilla repleta de talento y la experiencia de haber alcanzado los cuartos de final en Qatar 2022, muchos los colocaban entre los principales candidatos para pelear por el título e incluso llegar, como mínimo, a las semifinales. La fase de grupos reforzó esas expectativas. Países Bajos terminó como líder de su grupo, mostrando un equipo sólido y equilibrado tanto en defensa como en ataque. Todo apuntaba a que podía volver a ser protagonista en las rondas de eliminación directa. Sin embargo, en los 16avos de final llegó una de las mayores sorpresas del torneo. Frente a Marruecos, los neerlandeses nunca lograron imponer su juego. Tras empatar 1-1 durante los 120 minutos, la eliminatoria se definió desde el punto penal, donde Marruecos fue más efectivo y consiguió una clasificación histórica. Quedar eliminado en una tanda de penales siempre resulta doloroso, pero para una selección con las aspiraciones de Países Bajos, despedirse en la primera ronda de eliminación directa fue un resultado muy por debajo de lo esperado. Después del nivel mostrado en la fase de grupos y del talento de su plantilla, pocos imaginaban que su aventura terminaría tan pronto, convirtiéndose en la tercera mayor decepción del Mundial de 2026. En el segundo lugar aparece Brasil. Como ocurre en cada Copa del Mundo, la canarina llegó al torneo con la obligación de pelear por el título. Con una plantilla repleta de talento y tras conquistar recientemente la Copa América, muchos la señalaban como una de las grandes favoritas para levantar su sexto mundial. Cualquier resultado que no fuera, al menos, alcanzar las semifinales sería considerado una decepción. Brasil respondió en la fase de grupos. Terminó como líder de su sector, mostrando un fútbol ofensivo y efectivo que confirmó por qué era uno de los principales candidatos al campeonato. En los 16avos de final superó a Japón por 2-1, aunque el partido fue mucho más complicado de lo que muchos esperaban. Sin embargo, en los octavos de final llegó el golpe más inesperado. Enfrente estaba Noruega, una selección que estaba firmando un gran torneo, pero que pocos imaginaban eliminando a una potencia como Brasil. Los europeos aprovecharon sus oportunidades, resistieron la presión brasileña y terminaron imponiéndose por 2-1, consumando una de las mayores sorpresas del Mundial. La eliminación fue un duro golpe para el fútbol brasileño. No solo por caer antes de los cuartos de final, sino porque, una vez más, Brasil se marchó del Mundial sin cumplir con las enormes expectativas que siempre lo acompañan. Después de llegar como uno de los principales favoritos al título, despedirse en los octavos de final convirtió a la canarina en la segunda mayor decepción del Mundial de 2026. En el primer lugar no podía estar otra selección que Portugal. Después de conquistar la UEFA Nations League y llegar al Mundial con una de las plantillas más completas de su historia, los portugueses eran considerados por muchos como el principal candidato al título. La combinación de jugadores experimentados y una nueva generación de estrellas hacía pensar que por fin, podía ser el año en el que levantaran su primera Copa del Mundo.
y durante la fase de grupos demostraron por qué eran favoritos. Portugal avanzó como líder de su grupo, mostrando un equipo sólido en defensa, peligroso en ataque y con la capacidad de resolver partidos complicados. En los 16avos de final eliminó a Croacia por 2-1, confirmando que seguía siendo uno de los equipos más fuertes del torneo. Sin embargo, el sueño terminó mucho antes de lo esperado. En los octavos de final se enfrentó a España, en una nueva edición del Clásico Ibérico. Fue un partido muy cerrado, decidido por pequeños detalles, pero los españoles aprovecharon su oportunidad y se impusieron por 1-0, eliminando a una de las grandes favoritas para conquistar el campeonato. La derrota fue especialmente dolorosa porque las expectativas sobre Portugal eran enormes. Muchos la veían llegando, como mínimo, a las semifinales e incluso disputando la final. En cambio, volvió a quedarse en el camino antes de los cuartos de final, desaprovechando una generación extraordinaria de futbolistas. Por el nivel de su plantilla, por el momento que atravesaba la selección y por todo lo que se esperaba de ella antes del torneo, Portugal fue, sin duda, la mayor decepción del Mundial de 2026. Como en cada Copa del Mundo, el Mundial de 2026 nos dejó grandes campeones, selecciones revelación y partidos que quedarán para el recuerdo. Pero también nos recordó que el talento y el cartel de favorito no garantizan absolutamente nada. Equipos como Portugal, Brasil, Países Bajos, Ecuador, Colombia, Alemania, Japón y Turquía llegaron con expectativas muy altas, pero por diferentes razones terminaron despidiéndose antes de lo esperado y dejando un sabor amargo entre sus aficionados. Al final, eso es precisamente lo que hace tan especial a un mundial. No siempre gana el que tiene la mejor plantilla, ni el que llega en mejor momento. Basta un mal partido, un error o una tanda de penales para que el sueño de levantar la copa desaparezca en cuestión de minutos. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Cuál crees que fue la mayor decepción del Mundial de 2026? ¿Estás de acuerdo con este ranking o cambiarías alguna posición? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte a Futboleros y activar la campana para no perderte los próximos videos sobre el Mundial 2026. Nos vemos en el siguiente video.